Hola, soy Senseseo y limpiaré esta pared. Corea decidió asistir a la cumbre del G7 en Canadá del 15 al 17 de junio de este año. Corea recibió una invitación para asistir a la cumbre del G7, pero eso no implica necesariamente que pueda unirse al grupo. Hoy voy a explicarles bien sobre este tema. Nos vemos en un momento. Antes de eso, si presionan el botón de suscribirse, les traeré contenido especial. Confíen en mí y acompáñenme en este aprendizaje. Primero, entendamos qué es exactamente el G7. El G7 es una cumbre regular entre los 7 países principales. Los 7 países más influyentes del mundo se reúnen para discutir temas internacionales como política, economía y seguridad. Piense en esto como una reunión persona muy importante de la política internacional. Los países presentes en esta reunión son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá, quienes lideran el mundo. Lo especial es que todos son países occidentales, avanzados con sistemas de democracia liberal y economías de mercado en común. El G7, también conocido como la Cumbre de los 7 países occidentales, fue creado por una razón específica. El G7 se formó en los años 70 debido a la crisis del petróleo que provocó un aumento drástico en los precios y una recesión económica. Ante la inminente crisis económica global, los países líderes occidentales se vieron en la necesidad de superarla juntos. Esto ha continuado hasta ahora. Y salvo por la participación y salida de Rusia, el grupo se ha mantenido sin grandes cambios durante casi 50 años, pero ahora parece que Corea del Sur también podría tener la oportunidad de unirse. Recientemente, dentro del G7, se ha discutido la necesidad de hacer cambios, particularmente desde la perspectiva estadounidense. ¿Y por qué es esto? Es debido al rápido ascenso de China. En 1975, cuando se formó el G7, los países miembros representaban más del 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Pero actualmente, según datos de 2023, su proporción ha caído hasta el 29.3%. Tal vez estos datos sean de hace 2 años, así que ahora la proporción debe haber bajado aún más. Por otro lado, la participación de China en el Producto Interno Bruto Mundial ha aumentado del 3% en la década de 1970 al 20% en la actualidad. China tiene un potencial de crecimiento económico que probablemente supere el 20%. Su presencia ya está alcanzando el nivel del G7. El G7 promueve los valores y normas de la democracia liberal y los principios del mercado económico. Ahora, China desafía ese sistema, lo que representa una gran amenaza para el G7. Por eso, Estados Unidos está tomando medidas estratégicas para responder a esta nueva guerra fría y al surgimiento de un nuevo eje de poder. Por eso, Estados Unidos empezó a fortalecer aún más el G7 y a convertirlo en una alianza más amplia y sólida. Por ello, desde 2020 se debate activamente ampliar el G7 con Estados Unidos como eje central. En 2021, el Reino Unido propuso crear el D10, incluyendo a Corea, Australia e India. En la actualidad, la diplomacia global muestra una tendencia evidente de formar alianzas anti-China para contener a dicha nación. Para unirse al G7, Corea cumple con los requisitos necesarios, por lo que definitivamente es un país que puede ser miembro de este grupo. El G7 comparte valores como derechos humanos y democracia liberal, siendo las principales potencias económicas entre los países desarrollados. El G7 no es una reunión de todas las potencias o grandes economías, pero sí de algunas de ellas. De lo contrario, China o India también habrían participado. Pero no es así. El G7, como potencia económica, es más bien una reunión de países occidentales liderados por Estados Unidos que buscan mantener el orden mundial. Y es más apropiado verlo así. En cuanto a poder económico, el Producto Interno Bruto per cápita es bastante elevado, superando incluso al de Japón. También es un país con gran competitividad industrial y fuerte influencia cultural. Para que Corea se una al G7, todos los miembros actuales deben estar de acuerdo. Japón, un miembro, se ha opuesto a la participación de Corea, pero con el primer ministro Kishida en el poder, la posibilidad de que Corea se una es mayor. El primer ministro Ishiba es conocido por ser pro-Corea. Es alguien que propone una moneda común asiática en cooperación con Corea, mostrando su intención de colaborar con ese país. El problema radica en que Alemania, Francia e Italia están dando señales de querer impedir la expansión del G7. Francia expresó su descontento por el uso del G7 para contener a China. Recientemente, a Francia le desagrada que Corea del Sur esté incursionando en el mercado europeo. También están intentando limitar las exportaciones de radiodifusión. Recientemente se reveló que Francia utilizó sus agencias de inteligencia para interferir cuando Corea del Sur intentó exportar energía nuclear a Chequia. Así que, centrándose en Francia, parece que están tratando de oponerse a la entrada de Corea del Sur al G7 y no lo ocultan en absoluto. Como mencioné en un video, Francia ha estado imponiendo últimamente más restricciones de lo normal a Corea del Sur. Por lo tanto, a pesar de que el ingreso al G7 no es tan claro, Estados Unidos muestra un fuerte interés en expandirlo.
Además, con el centro de gravedad mundial desplazándose de Europa a Asia, esto será favorable para Corea del Sur. Entonces, si Corea del Sur se une al G7, ¿qué tipo de cambios ocurrirán? Cuando Corea del Sur se una al G7, deberá abandonar su diplomacia enfocada únicamente en Asia Oriental. Ahora, Corea del Sur deberá expandir su diplomacia globalmente. Unirse al G7 no es solo asistir a una reunión internacional. Esto implica que la República de Corea se une a un grupo crucial que guía el rumbo mundial. Es distinto al G20. El G20 es una plataforma centrada en la economía donde se reúnen los principales países económicos del mundo. Es una situación en la que países con diferentes características y orientaciones están juntos. Pero el G7 es un organismo de liderazgo global que discute y decide sobre todos los temas mundiales, como política, seguridad, economía y diplomacia. El G7 no solo es un simple jugador en el ámbito internacional, sino también un árbitro y regulador. Así que si Corea se une al G7, nuestra diplomacia ya no podrá estar limitada solo al eje regional de Asia Oriental. Debemos implementar estrategias diplomáticas globales que incluyan al sudeste asiático, África, Europa, América Central y del Sur. Si Corea se une al G7, se convertirá en un país líder, pero también asumirá más responsabilidades. Corea ha mantenido una diplomacia neutral en asuntos internacionales previos, como la guerra de Ucrania, el programa nuclear iraní, los conflictos en Medio Oriente y crisis como el restablecimiento de lazos con Taiwán. A pesar de la presión de Estados Unidos, Corea mantuvo cierta neutralidad. Pero en el momento en que Corea se une al G7 como país líder, se le exige tomar posturas y acciones más activas. El gobierno actual de Lee Jae-myung enfrenta desafíos diplomáticos con China, lo que podría complicar aún más las relaciones entre ambos países. Sin duda, el G7 es un bloque diplomático enfocado en contener a China. Esto implica que en vez de aproximarnos a China, nos distanciaremos estratégicamente de manera ineludible. La reconciliación entre Corea y China es prácticamente inviable. Actualmente, la mayoría del pueblo coreano tiene una actitud negativa hacia China, por lo que no creo que muchos se opongan a hablar con firmeza sobre el país. La preocupación es que, debido a la experiencia durante la crisis del síndrome respiratorio agudo severo, la participación de Corea en la reorganización de la cadena de suministro del G7 pueda resultar en sanciones económicas de China. La relación entre Corea y Estados Unidos se fortalecerá. Estados Unidos, como líder del G7, espera que Corea sea clave en su política de contención en el Indo-Pacífico. Esto implica que se expandirá el rol estratégico de las fuerzas de Estados Unidos en Corea y probablemente se llegue a un consenso para reforzar la disuasión contra Corea del Norte y China. Esto presenta un nuevo desafío diplomático para Corea. La estrategia del gobierno de Lee Jae-myung enfrenta una dura prueba en esta situación. Desde que asumió el cargo, el gobierno de Lee Jae-myung ha impulsado una diplomacia pragmática y equilibrada, enfocada en el interés nacional más que en ideales. Esto implica que, a la vez que preserva su alianza con Estados Unidos, también procura reducir estratégicamente las tensiones con China. No obstante, unirse al G7 podría ser un punto de inflexión que fuerce a dejar esta política de balance. Y si fuera como antes, Corea podía mantener una postura neutral o ambigua sobre ciertos asuntos y acomodarse a ambos lados. Si Corea se une al G7, deberá participar en declaraciones, sanciones y juicios conjuntos, especialmente cada vez que salga una declaración del G7 relacionada con China. El gobierno coreano tendrá que enfrentar directamente una difícil situación diplomática. Si Corea no firma la declaración, podría haber tensiones en el G7, pero si la firma, no evitará la reacción de China. Esto no solo expresa una opinión diferente, sino que afecta la credibilidad diplomática de Corea, lo que podría ponerla en una situación muy difícil. Esto podría también robustecer la postura diplomática de Corea. Corea debe adoptar una estrategia diplomática que trascienda lo bilateral y lidere globalmente. Además, un solo discurso o decisión en la arena internacional puede tener un impacto inmediato en la política interna, por lo que se requiere gran precaución. Lo más importante es el cambio en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Ahora podremos escuchar más la voz de nuestro país. Corea del Sur se ha convertido en una nación de alto rango en aspectos económicos, militares, tecnológicos y culturales, dejando de ser un país pequeño. Es hora de asumir una diplomacia responsable acorde a la situación. Ingresar al G7 no solo es para ganar prestigio, sino que significa que ahora enfrentamos al mundo y participamos en la creación y cumplimiento de normas internacionales. Esto puede parecer una carga pesada, pero también es una oportunidad para que el orgullo y el estatus de nuestro país sean reconocidos mundialmente. Por un instante, dudé si realmente pertenecemos aquí. El G7 es un grupo de naciones clave que impulsan al mundo. Cuando Corea del Sur se una a ese grupo, no podremos continuar con una diplomacia ambigua. En el proceso, tendremos que enfrentar a China directamente en algún momento. ¿Podrá Corea manejar estos problemas? Me interesa su opinión al respecto. Dejen sus comentarios. Hasta el próximo video. Adiós.